a este encuentro que llamamos Otros Encierros, segunda edición, Niñeces y Juventudes Privadas de Libertad durante la pandemia. Ahí veo que se están presentando por el chat. Y es la segunda edición porque hace un mes tuvimos una primera edición en la que estuvimos reflexionando juntos acerca de la privación de la libertad durante la pandemia, y en ese encuentro surgieron algunas experiencias de algunas compañeras que trabajaban o que tenían proyectos de extensión, en concreto con jóvenes en contextos de encierro, y bueno, empezamos a pensar juntas la necesidad de reencontrarnos para continuar reflexionando, y es por eso que pensamos este Otros Encierros segunda edición. Para quienes no me conozcan, yo soy Ludmila Azcue, soy secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y al mismo tiempo integro el grupo de investigación crítica penal y participo de la cátedra Criminología y Política Criminal, los dos espacios de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Desde estos espacios hace unos años que venimos trabajando, encaminándonos hacia la integralidad de funciones sustantivas de la universidad, empezando a trabajar desde la extensión, desde la investigación y desde la docencia, en concreto la cuestión carcelaria, y empezando a pensar no desde compartimentos estancos, sino empezar a ver la cárcel de manera más articulada e integral. Y en ese sentido también, o sea, la idea de esto es poder proponer eh, diferentes estrategias para transformar, ¿no? O reducir las inequidades, o acercarnos a una propuesta que creamos más justa. Y en ese sentido también es importante vincularnos o pensarnos junto a las organizaciones o instituciones con las que trabajamos, y en algunos casos con organizaciones sociales, y por eso es que invitamos también a participar y agradecemos que estén presentes a diferentes operadores de la justicia penal y operadores de la justicia penal juvenil en concreto, también a trabajadores y trabajadoras de espacios de encierro, en concreto de centros cerrados de menores, y creo que veía que se estaban presentando también de personas que integran el Consejo Local de Niñez. Cuando pensábamos la actividad y estábamos enviando un poco los enlaces, también veíamos que estaban interesadas en participar, compañeros, compañeras que trabajan en contextos de encierro desde las universidades de La Plata, de José C. Paz y la Universidad de Rosario, y también equipos directivos y de inspección de escuelas en contextos de encierro, así que agradecerles también que puedan estar presentes y sumar sus miradas hoy. También nos está acompañando Gabriel Bombini, que es director del Grupo de Investigación Crítica Penal. No sé si, Gabriel, querés hacer uso de la palabra, presentarte y saludar. Gracias, Ludmila. Solamente saludar y bueno, felicitar por la organización. Y bueno, hay una concurrencia virtual masiva, así que desde ya que la pluralidad de voces ya se ve en la pertenencia de las distintas personas que están, así que desde ya que felicito mucho el trabajo y nada, a trabajar. Gracias. Sí, dentro también de las personas que están participando de la actividad, hay mucha participación de estudiantes, en concreto de trabajo social, hay bastantes también de la Facultad de Derecho, y nos están acompañando también estudiantes del tercer año de la carrera de trabajo social que funciona en la extensión áulica de San Bernardo. Algunos nos estaban acompañando desde el vivo de Facebook. También espero que puedan hacer aportes desde ahí, y los vamos también a estar compartiendo. La idea de este encuentro es que podamos dialogar sobre la educación como un derecho humano de las personas privadas de libertad, también durante la pandemia, que compartamos algunas experiencias locales de extensión en el Centro Cerrado de Batán, y la mirada de la justicia sobre la situación actual de las juventudes en contextos de encierro. Y para esto nos están acompañando hoy Francisco Escarfó, que es educador en cárceles desde el año 92,
magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, fundador y presidente del Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles. Federico Adler, que es magíster en Estado Global de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, es docente de la universidad, es letrado en la Justicia de Garantías del Joven de Mar del Plata, director ejecutivo del CEDIR, integrante de grupos de investigación de la Universidad de Mar del Plata, como es Problemáticas Socioculturales y Crítica Penal, y Luz Hermillak Lewis, que nunca, Luz, yo siempre te conozco como Luz, y nunca te pregunté cómo se dicen tus apellidos, pero creo que los dije bien, ¿no? Que es licenciada en Sociología por la Universidad de Mar del Plata, es integrante de proyectos de extensión en contextos de encierro radicados en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, integrante del Grupo de Investigación Crítica Penal, y que su tesis de grado es sobre proyectos de extensión en el Centro Cerrado de Menores de Abatam. La idea es que nuestras invitadas puedan hacer sus aportes durante aproximadamente 15, 20 minutos, y que luego de esto podamos abrir una etapa de diálogos e intercambios, que podamos hacer aportes de nuestras experiencias personales o profesionales, o que podamos hacerle preguntas o aportes o sugerencias a los expositores. Así que por mi parte agradecerles a todas las personas que están participando, y particularmente a Francisco, a Lucia, a Federico por estar acompañándonos hoy. Francisco, cuando quieras empezar. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Me parece muy valioso la discusión del encierro, justamente en un momento de encierros masivos, obligatorios, y necesarios, para ver también esto del encierro punitivo. Así que bueno, agradecido por la invitación, reencontrarme con Gabriel Bombini, hacía un montón de tiempo que no cruzaba con él, así que mi saludo a Gabriel. Y bueno, comentar un par de cositas relevantes a la educación en contexto de privación de la libertad. En general, me parece importante identificar de qué encierro estamos hablando. Mismo la Ley Nacional de Educación, la 26.206, habla de la educación en contextos de privación de libertad. No habla de encierro, sino que el encierro justamente es el uso que se le denominó en la práctica de los ministerios de educación, colegas, docentes y demás, que para no, tal vez hasta para no decir privación de libertad, que era muy largo, se usaba la palabra contexto de encierro, también con esta idea de que encierro sabía mucho, entonces para no estigmatizar a la persona que estaba privada de libertad o que estaba en la cárcel, se decía encierro, y con eso se reducía esa cuestión de estigmatización. Yo soy convencido de que, en primer lugar, hay que hablar de la cárcel, porque no es cualquier encierro, es un encierro, ustedes bien lo saben, un encierro punitivo, legal, por cierto, pero cruel, con instancias de control y de disciplinamiento muy fuertes, con prácticas y lógicas premiales que afectan la subjetividad, las condiciones de vida. En las cárceles, digo en esto en términos de sobrepoblación, de hacinamiento, de acceso a la salud. Justamente el tema de la pandemia lo que trae es qué hacemos con las cárceles, ¿no? En distintos lugares de encierro, pero en las cárceles más todavía, porque justamente, hoy pensaba ayer, digo, una de las cosas que esta pandemia trajo fue que no hay más aula, no hay más escuela en el momento, ¿no? Pero sigue habiendo cárcel, digo, como construcción de instituciones de la modernidad. Entonces, digo, este encierro no es cualquier encierro, y me parece interesante en términos de educación y del derecho a la educación, tener en vista el contexto donde se lleva adelante, se ejercita el derecho y donde se lleva la práctica educativa adelante. No es cualquier contexto, y este contexto también tiene una incidencia en la subjetividad muy grande, y la intervención socioeducativa,
para ampliarla, no solamente dejarlo en el tema de colegas, solo en el tema de escuela y educación y universidad, sino también plantear viene el trabajo social también, tiene una intervención socioeducativa. Entonces pensar la intervención socioeducativa un poco más amplia y pensar que estamos interviniendo en un contexto muy hostil, muy cruel, donde el cuerpo se detiene, donde los espacios son reducidos, todo eso tiene impacto en la subjetividad, y esta subjetividad donde vamos a intervenir también, desde la escuela, desde el trabajo social, desde el derecho, en el caso de los profesionales del derecho, desde la justicia también, digo, y ahí me parece que hay que decir cárcel. Por eso, para mí, como primera instancia, si se denomina educación en contexto de encierro punitivo, no es cualquier encierro. Siempre pongo el ejemplo muy pequeño, pero para ejemplificar, un curso, digo, en la Fragata Libertad, digo, es contexto de encierro en términos de Goffman, ¿no? Y no es justamente un encierro punitivo, ¿no? Entonces me parece que ahí es importante marcar esta cuestión de la punición, del castigo legal, ¿no? El que el Estado se atribuye ese poder y lo ejecuta, ¿no? Sobre la persona que se les es acusada o es penada. Sobre esto, digo, aparece la educación en contexto de privación de la libertad, en contexto de encierro punitivo, en una faz, primeramente de pensar como una cuestión terapéutica, una cuestión que hace bien a la persona, que trabaja y estudie, son las dos líneas que tiene la ley de ejecución penal, la 24660, ¿no? Como si la persona trabaja y estudia, va a salir mejor, por ese tratamiento que se le impone. Y bueno, en esta idea de pensar la educación como derecho y de llevarla como derecho, se presenta en el 2006 la Ley Nacional de Educación, y después en el 2011 la Ley de Estímulo Educativo, la 26.695, y su decreto reglamentario, 140/15, esos tres instrumentos normativos nos dan y caracterizan cómo tiene que ser garantizado el derecho a la educación. Primero, no solamente que hablan de que la educación en la cárcel es un derecho humano, sino que también implica el sentido de esa educación. No es ya pensada la educación como una cuestión terapéutica, sino pensada como una cuestión de derecho, que tiene el sentido del desarrollo integral de la persona, por eso los no entraría en este juego, y también hace la cuestión no solamente de igualdad de las personas privadas de la libertad, el disfrute del derecho, sino también de equidad. Como los puntos de partida de las personas privadas de libertad para el disfrute del derecho es desventajoso, porque justamente no pueden salir, digo, a ir a una escuela o a una universidad, justamente se acerca la escuela y la universidad a ese contexto. Y pensemos esto también en desventaja en términos también de la pandemia. Digo, el sistema educativo y las universidades han optado por la modalidad virtual para resolver el dictado de clases o el trámite de trabajos prácticos y demás. Bueno, en la cárcel ha sido bastante azaroso la cuestión porque obviamente no hay conectividad, no hay virtualidad, y si la hay, el detenido va a usar el teléfono para hablar con sus familiares, no necesariamente para gastar datos y demás en lo educativo. Entonces ahí ya tenemos un problema de acceso a las tecnologías realmente muy, muy dificultoso por parte de las personas privadas de libertad. Lo otro que me parece importante, ya en la mitad de esta presentación, es justamente que esta idea de educación como derecho le quita lo terapéutico a la educación, le quita esta cuestión curativa, histórica, que siempre rondó sobre el sentido de la educación. Por eso la educación no cura, no salva, no es una pastilla que uno la toma y ya está, sino que justamente la educación, en términos de derecho, dignifica a la persona, la humaniza, digo, en términos de ser partícipe de un proceso formativo consentido en y para los derechos humanos, y en estos términos la educación, al pensarse como derecho humano, también convierte a la persona privada de libertad en sujeto de derecho. Y esto para mí cambia radicalmente el sentido de la educación
de la práctica educativa y también quién es a quién va dirigida la educación. Pensemos que en los años 50, 60, la educación en contexto de privación de la libertad estaba pensada para irregulares sociales. O sea, personas, el sistema educativo pensaba, al menos en la provincia de Buenos Aires, que la persona privada de libertad era un irregular, una persona con una discapacidad social. Digo esto para tenerlo a la vista. Pasar de eso ahora a pensar como un sujeto de derecho, digo, hay un cambio más que importante. Lo último que me parece relevante marcar en términos del derecho a la educación, en general, nosotros, desde el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, solemos trabajar esta idea de las 4A, los 4 criterios que salen justamente de la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Caterina Tomaseski, en el año 2000. Ella plantea que para los derechos sociales, y en particular para el derecho a la educación, a partir de la Observación General número 13 de Naciones Unidas, habla sobre las 4A. Es pensar el derecho a la educación en términos de la accesibilidad, cuán accesible es el derecho, pensar el derecho en la asequibilidad, en términos de cuán disponible está el derecho. La tercera A sería la adaptabilidad, cuán adaptado está el derecho a esa persona, yo agregaría a ese contexto. Y la última A, la aceptabilidad, que implica más que todo el desarrollo de procesos formativos que tengan sustantividad en lo ético, ¿no? Tanto en metodologías como en contenidos. Digo, estas 4A nos permite revisar, antes de la pandemia y durante la pandemia, cuán accesible está el derecho a la educación, cuán disponible está el derecho a la educación. Seguramente nadie impida hoy que alguien acceda a la educación en la cárcel. En términos, te podés anotar, pero no solamente anotarse, sino que es condición necesaria, pero no suficiente, en términos del derecho, ¿no? Hay condición de igualdad, pero justamente esta cuestión de no acceso a las tecnologías, el no acceder a un espacio determinado, dentro de la cárcel, para que sería la escuela, por estar denegada la movilidad, justamente los deja en desventaja. Entonces, estos 4 criterios nos permiten poder medir en algún sentido, poder evaluar cuán importante es el derecho, y más en estos contextos. Realmente lo que se ha podido ver hoy, nosotros desde el GESEC lo hemos dicho, no solamente uno piensa en la cuestión sanitaria en la cárcel, y es más que relevante, sino también en no perder de vista la suspensión de otros derechos, como el derecho a la educación. Porque justamente esa discontinuidad que ya de movida suele haber en la cárcel, con traslados, con sanciones, con castigos y demás, que son de práctica común, y hasta en algún punto ofensora, digamos, de la dignidad de las personas privadas de libertad. A eso sumarle la discontinuidad, porque el Estado no sabe resolver o no puede resolver la cuestión de continuidad pedagógica de los estudiantes, de los y las estudiantes privadas de libertad, es realmente grave en términos formativos y graves en términos de dignidad de las personas. Así que bueno, un poco compartir estas pequeñas ideas y bueno, quedar a disposición de las preguntas y bueno, hay intercambios. Gracias, Francisco. Sumamente claro, iba anotando un montón de disparadores y veía que algunas compañeras también le van haciendo. Estamos tratando de recuperar el audio con la transmisión en vivo para que los estudiantes de San Bernardo puedan volver a escuchar, porque quienes estaban conectados en vivo desde Facebook no estaban pudiendo oír. Ahí lo volvemos a intentar para que no se lo pierdan. No sé si, Nati, lo pudiste. Ahí estoy intentando, no sé qué problema hubo.
Joaquín Nati, le damos la palabra a Luz para que esté contando un poco las experiencias que vienen teniendo desde los dos proyectos en los que ella participa. Y mientras voy saludando también a los compañeros de Sujetados por el Arte, que es uno de los proyectos de extensión en los que participa Luz, y que veía que ahí en el chat que estaban muchos y muchas de ellas participando de la actividad, así que aprovecho mientras tanto para saludarles. ¿Estamos, Mati? Perdón, yo sigo intentando, no sé si están escuchando o no ahora desde el vivo de Facebook. Bueno. Esperamos, arrancamos, si les parece, con los aportes de Luz. Y vemos y probamos ahí si desde San Bernardo se pueden ir escuchando. Igual en todo caso queda grabado, ¿no, Lu? Estamos grabándolo. Sí, ay, no me había en dado todo cuenta caso, de dar después esa opción. se los Y yo facilitamos. estoy grabando todo el encuentro y bueno, mientras continúan ustedes, para no interrumpir tampoco la actividad, sigo intentando solucionar el tema del audio, pero para no cortar. Bárbaro, Sí, dale, gracias. Dale. Luz. Dale, lo que iba a hablar yo era la importancia de los espacios en el territorio y contar mi experiencia de investigación el año pasado. Hice mi tesis sobre los centros, los talleres de educación no formal en el Centro Cerrado de Batán. Y para eso tomé los dos talleres de extensión universitaria, que uno era el de taller audiovisual, en el cual los jóvenes relataban historias sobre por qué están ahí adentro, sobre el encierro y sus vínculos, y a partir de sus realidades lo que se intentaba hacer era relacionarlo con los derechos humanos, la imagen y los medios audiovisuales. Planteando la actividad en donde ellos puedan expresarse de cualquier manera a través de una imagen, de un escrito o de un video, para luego hacer una producción de medios audiovisuales. Por otro lado, tomé Sujetados por el Arte, como nombraste, que se sostiene en la educación en sentido amplio. Comenzó como una biblioteca y con el tiempo se fue haciendo alrededor de la biblioteca un espacio cultural donde se hacían actividades plásticas, de música, donde la palabra es la articuladora de las actividades que se llevan a cabo. Planteé como pregunta central si los talleres del Centro Cerrado de Mar del Plata Batán podían ser espacios de transformación de subjetividad y estrategias para sobrevivir el encierro según la perspectiva de los chicos. Encontré como motivos, intereses y percepciones de los chicos que los talleres eran puntos de encuentro, ya que los chicos estaban en diferentes módulos y usaban los talleres o concurrían a los talleres para encontrarse, para verse. En segundo lugar, encontré que al trabajar de manera colectiva se dejaba de lado la individualidad y los chicos ayudaban a escribir algo y construían actividades o construían producciones de manera colectiva.
También, en tercer lugar, los chicos nombraban que las actividades eran flexibles a la demanda de ellos. Es decir, si se llevaba una actividad y no les gustaba o no estaban de ánimo para hacerla, estaba abierto para que ellos puedan proponer actividades o temas. En cuarto lugar, encontré que los espacios trascendían, los talleres trascendían el tiempo y el espacio del encierro, es decir, que los chicos se iban a la celda o a los módulos y siempre se quedaban pensando en algo, no sé, quedé reservado, me puse a escribir, me puse a rapear, me prestaste un libro, me quedé leyendo, no tengo parecido, busqué uno en la biblioteca, y esa trascendencia rompía sí rompe con el tiempo del encierro, creando otro tipo de tiempo que quizás creativo. En quinto lugar encontré que los espacios transformaban la subjetividad de los chicos y siempre cuento el mismo ejemplo de uno de los chicos que concurría a los 2 talleres y en el 2008 cuando se presenta dice que era la oveja negra de la familia y era el único que estaba ahí adentro. Cuando terminan los 2 talleres a final de año, que se hicieron 2 producciones, un fotolibro y una antología, al año siguiente, siendo otra vez participante de los 2 talleres, se presenta diciendo que era escritor y era poeta, le gustaba leer y escribir, y tenía 2 libros que eran los que había sacado desde el taller, las producciones del taller. En sexto lugar, encontré que los espacios eran espacios de reflexión, los chicos decían que ahí era donde se podían descolgar, salir del encierro, digamos, donde se podían hablar de sus sentimientos, de cosas que no se hablaba, y que eran lugares donde se podían expresar y conocer a los compañeros. Entonces, como posibilidades encontré que los chicos tenían la posibilidad de expresarse, de conocerse a sí mismos haciendo otra cosa, conocer a sus compañeros ya compartiendo alguna anécdota o compartiendo alguna producción escrita que habían hecho y escuchándose, que le da la posibilidad de salir del encierro, a su vez encontrándose haciendo otra cosa, conociendo nuevas actividades y rompiendo con esas producciones o esos escritos que se sacaban hacia afuera, romper un poco los muros. Como desafíos, ser creativos a la hora de trabajar, no estoy tipeando, perdón, estaba leyendo el chat abajo, ser creativo a la hora de trabajar teniendo en cuenta las condiciones que existen y la falta de recursos, lograr trabajar sin ánimo por un llamado, mismo conflictos del encierro que existen, la incertidumbre de los jóvenes no saben cuándo se van, entonces no existe un compromiso a proyectos a largo plazo, porque siempre piensan que se van la semana que viene, me voy la semana que viene, y eso dificulta el compromiso. Los traslados, que pierde la continuidad de los talleres y rompe con todo el trabajo que se venía haciendo, por lo cual encontré que el resultado de la investigación fue que mientras los chicos concurrían a los talleres por aburrimiento o simplemente por encierro o por estar ahí adentro, iban transformando su subjetividad y fortaleciendo su desarrollo, y a la inversa, mientras iban matando tiempo al encierro, y a la inversa, mientras iban por querer aprender o por curiosidad, le ganaban tiempo al encierro. Eso por un lado. Después quería contar una experiencia que tuve ahora en épocas de aislamiento. Nada que ver, no tiene que ver con los talleres de extensión, pero sí era un chico que concurría a los talleres de extensión y fue trasladado, y hace un par de semanas me llega un mensaje al Facebook pidiéndome si no lo ayudaba, me dice, no, ¿me ayudas a hacer este módulo? Me manda una foto del módulo de contexto de encierro del secundario. Nos ponemos de acuerdo, le digo que sí, nos ponemos de acuerdo en hacerlo en videollamada, y me dice, bueno, espérame que busco un lápiz, me dice, espero que me van a llegar un lápiz. Mientras tanto yo buscaba los módulos por internet, no los encontré hasta que me avisa que había conseguido un lápiz. Lo llamo, me atiende y había armado su espacio, estaba con el lápiz, el módulo, un mate y con los auriculares puestos.
a lo que me dice, me plantea leerme la consigna, decirme lo que va a poner, escribirlo y leérmelo. Un tan solo sí, está bien, o ir discutiendo la respuesta, sonreía y decía, viste que sé, viste que puedo. Igual, si no tendría nadie que me esté ayudando, no lo podría hacer solo. Empezamos completando los datos del módulo y la primera pregunta que salió fue, ¿qué extrañas del aula? A lo que rápidamente dijo, extraño el aula desde el lugar donde me concentro. Seguido de eso, empezamos a contestar preguntas como, ¿qué me gusta? No, claro, ¿qué siento? ¿Qué me gustaría que pase? ¿Qué quiero? ¿Qué espero en este momento? Y las respuestas eran siempre, quiero que me ayuden, alcanzándome estos módulos, quiero que... Y ahí es algo interesante como esto de, no es una ayuda el derecho a la educación, es un derecho, no es una ayuda. Que le llegue un módulo no tiene que ser una ayuda, no tiene que pedir como ayuda. Luego respondimos preguntas sobre las Malvinas, sobre el tema de las Malvinas, y ahí fue cuando se dificultaba. Esto constantemente la videollamada se cortaba, se pisaba, yo tenía que adivinar las palabras que él me decía, me perdía oraciones enteras, pero le fuimos metiendo onda. Mientras pasaba eso, en mi cabeza se me pasaban muchas preguntas, me fui notando que era como, por ejemplo, ¿cómo comprender una consigna, tanto él como yo, cuando la comunicación es mala? ¿Cómo seguir un relato de manera clara sin interrumpir su lectura? Ya que me lo tenía que repetir varias veces. ¿Cómo hacer que no se frustre, ni tampoco que se canse de repetirme constantemente la consigna y lo que iba escribiendo? Cómo aclarar dudas y mantener una charla sobre un determinado tema, como por ejemplo las Malvinas, cuando la comunicación se da de esta manera. Y me llevó también una pregunta, como ponerme en el lugar de él, de cómo hacer para resolver un módulo engomado en una celda solo, teniendo en cuenta que no tengo una biblioteca ni nadie que me pueda ayudar. Siguiendo como los pasos, pensando los pasos que siguió él, fue como, tengo un celular, tengo internet, me acuerdo de alguien que me pueda ayudar, tengo que tener el contacto de esa persona, tengo que esperar que esa persona me diga que sí, que está a disposición y que coordinemos la actividad. Conseguimos un lápiz, que tuvimos media hora para que consiga un lápiz, para que le hagan un lápiz, y el armado del espacio como espacio de concentración, siendo que había música detrás y gritos entre las celdas. Y ahí marco lo que dijo Francisco como las 4A y la condición necesaria, pero no es suficiente. Puedo tener un módulo, puedo tener un celular, puedo tener internet, puedo tener a alguien que esté del otro lado segundeándome para hacer un módulo, pero las condiciones no son suficientes para el acceso y el disfrute de la educación en contexto de encierro. Y con esto concluyo de que hoy no tenemos la posibilidad de tener encuentros presenciales, entonces todas las posibilidades que quizás daban los talleres se pierden y a los desafíos que teníamos se nos suma un desafío más, que es la incertidumbre de cómo seguir, cómo llegar a los chicos, cómo mantener espacio, si se pueden llegar a hacer actividades, qué actividades se pueden hacer, cómo lo resuelven los chicos, cómo mantengo a los chicos o la continuidad de esas actividades de esta manera. Y creo que ya la intervención no va a ser la misma y que hoy tenemos que, quizás tenemos que apuntar a ser ingeniosos en las estrategias y apuntar a mantener los vínculos y mantener los espacios. Gracias, Luz. La verdad, muy, muy interesante, como todos tus aportes y todas tus reflexiones. Creo que es un debate que debemos darnos sobre cómo queremos sostener la educación en contextos de encierro durante la pandemia, y está bueno que puedas vehiculizar la experiencia de este compañero, que nos deja pensando, y creo que debe ser la situación de varios y varias jóvenes privados de libertad. Y que nos permite repensar cómo queremos que sea la educación, pero a partir de la experiencia concreta, y no de imaginarnos cómo
sino de escuchar su voz y acompañarlo en esta experiencia. Perdón, Así quería que, bueno. aclarar que no sé si lo aclaré, que si bien el chico estaba en los dos talleres, fue trasladado, no fue en el centro cerrado de Batanes. Ok. Creo que igual lo aclaraste, de dónde lo conocías y cómo se sostenía el vínculo. Igualmente, bueno, si les parece, pueden ir haciendo comentarios y aportes por la plataforma, pero mientras le vamos a dar la palabra a Federico para que nos esté acompañando con otras reflexiones desde otras miradas para hablar sobre la cárcel y en concreto sobre la privación de la libertad de los jóvenes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahí bien? Lu, ¿se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la facultad, a su decana, a Paula Meschini, a la secretaria de Extensión, a vos, Lu, muchas gracias por la invitación, y a Gabriel como director del grupo Crítica Penal, por generar este encuentro que por lo que veo está teniendo mucha visibilidad, hay más de 100 personas conectadas, más no, en realidad 100 porque no se pueden conectar más, y muchas demandando por Facebook, así que bueno, ha sido todo un éxito, y contento de que se empiecen no, pero que sí se les dé visibilidad a este tipo de encuentros respecto al encierro penal de la niñez, ¿no? Y partiendo también de la idea de darle la importancia que tiene que tener al derecho de la niñez dentro del sistema penal, el cual fue muchísimas veces discriminado, dejado de lado. Por eso agradecer especialmente también a Gabriel la posibilidad, digamos, de que el Grupo Crítica Penal esté enfocado en la cuestión de la niñez. Yo muy agradecido de la invitación, muy agradecido de compartir panel con Francisco y con Luz, y como sabía que Francisco hace tanto tiempo viene trabajando el tema de educación y es un experto en la cuestión, y que Luz ha trabajado la cuestión en su tesis, yo me enfoqué en la otra cuestión, que estaba, digamos, en lo que vos armaste, Lu, que era la mirada de la justicia acerca de la situación actual, ¿no? De las juventudes en contexto de encierro, y particularmente me enfoqué bueno, un poco también lo provincial, pero quería hacer hincapié en la situación local de Mar del Plata. Armé 6 puntos cortitos para poder hablar. La idea era dar un diagnóstico de cómo está hoy la cuestión, y después una mirada de cómo más general, ¿no? De cómo ha actuado la justicia en términos generales con respecto a la cuestión del COVID y su impacto en el encierro, digamos, en el encierro penal juvenil, en el encierro penal de adultos también. Esa era un poco la idea. Lo primero que yo quería marcar es el punto que denomino la paradoja del encierro juvenil. ¿A qué me refiero cuando me digo la paradoja del encierro juvenil? Bueno, según los datos que se desprenden del organismo provincial de niñez, alrededor del 50% de aquellas personas que han sido condenadas o están en prisión preventiva por disposición de un juez penal juvenil se encuentran en unidades carcelarias. ¿Esto qué significa? Que el 50% no están en institutos de menores que dependen del organismo de niñez, sino que directamente están en unidades carcelarias que dependen directamente del servicio penitenciario, y en el cual el organismo de niñez en principio no tiene ninguna intervención. Con lo cual, esta especialidad penal juvenil se pierde rotundamente, ¿no? Es más, no hay algo que diferencie en estos casos a los chicos que han cometido un delito de menores de edad respecto de aquellos otros, también jóvenes de 18, 19 años, que han cometido un delito siendo mayor de edad. Con lo cual se pierde la especialidad, como les decía, y acá, digamos, es un tema que me parece que es preocupante, ¿no? Esto para señalar el primer eje. No voy a referirme en particular a la situación de los jóvenes en las unidades carcelarias, porque entiendo que ya lo hicieron en el encuentro anterior, sobre todo Nico Besone.
sí a la situación de los institutos penales juveniles, pero no quería dejar de enmarcar esto. En segundo lugar, yo quería distinguir lo que es el encierro en cárceles de lo que es el encierro en institutos penales juveniles, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, compartida por varios operadores del fuero penal juvenil en toda la provincia. Digo distinguir el encierro porque es muy distinto el encierro, digamos, en las cárceles de adultos que en los institutos penales juveniles. Yo marqué dos características. Digo que es distinto en su calidad, distinto respecto a la arbitrariedad con la que se actúa. ¿A qué me refiero con estas cuestiones? En su calidad podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, por supuesto, todo encierro penal es maligno, ¿no? Pero en esta malignidad, digamos que los institutos penales juveniles están en una situación muy ventajosa respecto a la situación carcelaria. ¿Por qué digo esto? Digo esto por diversas cuestiones. En primer lugar, la cantidad de jóvenes alojados en los institutos penales juveniles es muy inferior, digamos, a la situación carcelaria. No llegan a ser un 5% de la población carcelaria. Para que se den una idea, en el Instituto Penal de Menores de Mar del Plata, hoy hay 22 personas. ¿Sí? Esto permite un abordaje mucho más especializado sobre cada uno de estos jóvenes. La comida, por lo menos en el caso de Mar del Plata, es buena. Los chicos tienen, digamos, un acceso a la educación bastante bueno en términos generales. Hay muchos talleres recreativos y de oficios, y en general hay equipos interdisciplinarios que abordan cada caso, ¿no? Esto varía un poco en el ámbito de la provincia. En el ámbito de la provincia, Mar del Plata se conoce como uno de los lugares de encierro penal juvenil que en mejores condiciones está. Pero no todo es color de rosas. Cuando yo hablo de la discrecionalidad o arbitrariedad, lo que me quiero referir es que muchas veces lo que sucede en los institutos penales juveniles es que el principio de judiciabilidad de la ejecución penal se ve mucho más diluido que en las cárceles de adultos. Es decir, la dirección parecería tener un rol mucho más omnipotente y arbitrario que en las cárceles. Y esto a partir de una encuesta que hice con distintos operadores de la provincia, nos dimos cuenta, digamos, que lo que es todo el proceso sancionatorio juvenil no se tiene en consideración, digamos, la voz de el joven, digamos, no se judicializa, no se pasa ¿cómo es? Las actuaciones a la justicia. A ver, me disculpan un segundito que tengo un tema acá familiar, un segundito. Vamos, las situaciones empiezan. Fuera del penal, pero también que complica la actividad académica. Bueno, yo lo que le decía es que, digamos, lo que hemos descubierto es que la discrecionalidad de las direcciones y de los operadores respecto a cómo llevar a cabo la disciplina en la institución de encierro penal juvenil parecería ser en principio más arbitraria que en las instituciones, que en las cárceles. En lo que iría contra un principio rector del Foro Penal Juvenil, que es que siempre se le deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes por lo menos los mismos derechos que a los mayores de edad. Hay que buscar las causas de esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, otra vez hablando con un compañero de trabajo me decía algo que puede ser una de las causas. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta causa? Bueno, el servicio penitenciario, nos guste más o nos guste menos, hace muchísimos años que está acostumbrado a trabajar, digamos, bajo la órbita del Poder Judicial Penal y obedecer las órdenes de los jueces en mayor o menor medida, pero tienen institucionalizado esto del rango. En cambio, lo que me decía mi compañero, que me pareció muy interesante, es que en el Foro Penal Juvenil, el que interviene es el Ministerio de Desarrollo Social, no
el servicio penitenciario, y que por ahí el rol del juez está más diluido para estos operadores que vienen de otra área y no de la área estrictamente penal, ¿no? Eso en términos generales. ¿Qué podemos decir del impacto de la pandemia? El impacto de la pandemia en los institutos penales juveniles. Primero voy a hacer una breve referencia a la situación en la provincia. En la provincia, durante el tiempo de pandemia, la población de los institutos penales juveniles se redujo entre un 20 y un 25%. Hoy hay 500 chicos privados de libertad en institutos penales juveniles, aproximadamente. En Mar del Plata tenemos privados de libertad en 22, 25. Ojo, cuando hablo de Mar del Plata hablo de instituciones penales juveniles exclusivamente, no de los chicos que cometieron delitos como siendo menores de edad y se encuentran en la cárcel. Respecto del COVID, en la provincia, en los institutos penales juveniles, no se registran casos, si bien hubo 2 casos de trabajadores de distintos institutos, no se registran casos de chicos contagiados. El organismo provincial de niñez, desde la nueva gestión, cuya titular ahora es Eva Sprela, que viene de un organismo de derechos humanos, viene del CEL, de trabajar en el CELS ella, y ha formado un equipo con distintas personas que vienen de distintos organismos de derechos humanos. Ha tenido una posición bastante activa en el rol, digamos, de buscar descomprimir el sistema penal juvenil. En este sentido, ha realizado varias presentaciones ante la Suprema Corte tendientes a reducir la población en condiciones de encierro, y en su consecuencia la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha sacado diversas acordadas o resoluciones por presidencia, la última de la semana pasada, del viernes, en las cuales generan un marco, digamos, de actuación para cada uno de los magistrados que está interviniendo, sin perjuicio de que no dispone nada concreto, sino que deja librado al entendimiento de cada magistrado y vuelve a recalcar la prohibición, digamos, de alojar niños, niñas y adolescentes en comisaría. En este momento también el Organismo Provincial de Niñez creó, por un lado, un grupo de profesionales que asiste de forma permanente al personal, a los operadores, digamos, que están en los institutos, como también creó una comisión de seguimiento que lo que hace es verificar que se cumplan con los protocolos que ella estableció en cada uno de los institutos, ¿sí? En los institutos en la zona de La Plata, donde se concentran la mayoría de los institutos penales juveniles, se creó incluso una zona de aislamiento específica, ¿sí? Una zona de aislamiento específica para los chicos que ingresan, en los cuales lo tienen durante 7 días en situación de aislamiento. Acá vemos, ¿qué pasaría 7 días en situación de aislamiento? ¿En qué consiste este aislamiento, no? Ahí está la cuestión también de compatibilizar derechos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea lo más liviano posible en el marco de esta situación de pandemia sin poner en riesgo la salud? Estas son cuestiones que habría que abordar. Y a nivel provincial, sí, como problemática, lo que se visibiliza, que varios defensores se han quejado, es el caso de Mar del Plata, pero también el caso de Lomas de Zamora, y veo que acá también hay una colega de San Isidro que por ahí después nos puede ilustrar la situación por allá, es la comunicación con el exterior de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, acá la cuestión pasa por el tema de la aportación o no de celulares. Ustedes saben que en las cárceles se ha permitido el uso de celulares, y en los institutos de menores, si bien los protocolos hablan de la posibilidad de usarlos, la realidad es que no están esos celulares. Ante preguntas mías, el organismo de niñez me dijo que han conseguido que desde la Fundación Banco Provincia le donen 40 celulares, los cuales estarían llegando esta semana a los institutos. Sin perjuicio de esto, se establece sistema de llamados diarios y de videollamadas, ¿sí? Yendo a lo local, la realidad de las instituciones de encierro en Mar del Plata, Batam.
En Mar del Plata, Batán, a partir de fines del año pasado, tenemos 3 lugares de encierro. Por un lado tenemos el Centro de Atención y Derivación, por otro lado tenemos el Instituto Cerrado de Batán, y por otro lado tenemos también el Centro de Contención. El Centro de Atención y Derivación se encarga exclusivamente de de intervenir respecto de cualquier menor de edad que es aprehendido en la jurisdicción de Mar del Plata en las primeras 24 horas. En esas 24 horas lo que hace este instituto es, en el caso de que recupere la libertad la persona, bueno, hacerle informes y ver quién lo retira, y en caso contrario va a ser dirigido al Instituto Penal Juvenil. Yo hablé con la directora para que me cuente cuál era la situación hoy. Lo que ella me contó que desde que comenzó la pandemia, la tasa de ingresos bajó un 50% aproximadamente, que notó mucha desinformación respecto de los jóvenes que habían quedado, digamos, que habían llegado a la institución respecto de qué podían y qué no podían hacer en el marco de la cuarentena obligatoria. Y por otro lado, estoy hablando en vivo, Olivia. Y por otro lado, también que notó casos de chicos nuevos, digamos, chicos que antes no llegaban. Y esto lo relacionaba con aquellos chicos que se formaban causa en los primeros tiempos, sobre todo por la violación de la cuarentena, ¿no? Los equipos técnicos y médicos de esa institución están trabajando con un sistema de guardias pasivas, los asistentes y la dirección están trabajando de forma permanente, y se estableció un protocolo en los casos de que cada chico llegue, ¿no? No tuvieron casos sospechosos, pero cuando llega un chico, lo que me explicaba ella, lo que hacen es le toman la temperatura en el patrullero, después llega el médico, bajan, lo ven al chico que no tenga golpes ni nada por el estilo, y luego le toman de nuevo la temperatura y ya lo ingresan a la institución. No está de más comentarles que el Centro de Atención y Derivación ha servido de una forma muy importante para visibilizar la problemática de la violencia institucional por parte de la policía respecto de los menores de edad, porque tiene todo un sistema, digamos, de generar un mecanismo de control. La policía, ni bien aprende un menor de edad, hoy lo tiene que llevar a esta institución. Si hay un retraso en este digamos, RAID, también se tiene en consideración, y ni bien llega, lo ve un médico de esa institución. Desde que empezó a funcionar el CAD en fines del mes de septiembre, si mal no recuerdo, se han registrado varias denuncias de violencia institucional por parte de distintos efectivos policiales, denuncias que antes no se realizaban, ¿sí? Pero bueno, esto va para largo, veo que está también la doctora Di Clemente conectada, que por ahí después, si da el tiempo, les podría comentar un poquito más de esto, que es muy interesante. En el centro de contención está funcionando en el mismo edificio que el CAD, y lo que hay en esta contención, digamos, son los chicos que están previos al egreso, ¿no? Hoy se cuenta con 3 personas, que yo le preguntaba a la directora, bueno, ¿cómo están haciendo con el tema de la educación? Están trabajando con módulos y no tienen contacto con los docentes, sí tienen acceso a internet, y tienen contacto con la familia, con llamadas diarias de lunes a viernes y videollamadas los días martes y jueves. Instituto Cerrado de Batán, que es, digamos, la institución por excelencia de encierro. En el Instituto Cerrado de Batán hay varios chicos con causas de Mar del Plata y otros chicos con causas de ajena jurisdicción. Para que tengan una idea, más o menos siempre andamos rondando en un 50% de uno y 50% del otro, ¿sí? Según lo que me informan desde la institución, la situación estaría bastante controlada. Se trabaja, ahí sí están yendo todos los asistentes también, y el equipo técnico también todos los días, pero hacen, digamos, guardias rotativas, ¿no? Pero sí se garantiza 24 horas. En la institución
si llega a entrar una persona, que en el tiempo de pandemia entraron solamente 2, según lo que me informaron, lo que se hace es también dejarlas 7 días aisladas por protocolo del Organismo Provincial de Niñez. Este aislamiento, bueno, acá hay un tema, ver cómo funcionan en los hechos este aislamiento, ¿no? Que se le permita por lo menos estar al aire libre un rato, en la comunicación con videollamada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones positivas del instituto cerrado durante el tiempo de pandemia, destacar que se continúa con la educación mediante módulos, pero no solo mediante módulos, sino que tiene apoyo escolar dado por docentes que pertenecen al Organismo Provincial de Niñez. Es decir, hay docentes del Organismo Provincial de Niñez que siguen yendo a la institución, a diferencia de los docentes de la escuela, que funcionan en el lugar de encierro, que ellos sí no están yendo. Por otro lado, hay varios talleres, según lo que me comentan, que se mantienen. Se habría mantenido el taller de carpintería y el taller de lutería, entre otros. El insumo, digamos, de las cuestiones de higiene y todo eso, estaría todo bastante controlado. Ahora bien, cuestión, diría yo, a mejorar, por lo menos a mejorar. No se les permite el uso de celulares individuales a los chicos, según lo que me informaron, y no tienen acceso a Internet, que esto para mí es problemático, y más en tiempos de pandemia donde, como el otro día enseñaba Travieso, una charla que dio en la UBA, el Internet se constituye como un derecho humano. El acceso a Internet se constituye como un derecho humano en aras de la protección al acceso a la información, ¿no? Entonces, esta cuestión del acceso a Internet me parece que es un tema que hay que empezar a abordarlo como derecho humano. Cuando hablamos como derecho humano, decimos que tendría que ser acceso universal, gratuito e igualitario para todos y todas nosotros. Lo que me han destacado varias personas que trabajan en estas instituciones de encierro, que por ahí estaría bueno después también cederles la palabra, es que el sistema de videollamadas lo que ha permitido, lo que tiene de positivo, es que ha permitido a los chicos ver personas que antes no veían. Es decir, por ahí familiares un poco más lejanos, como abuelos, tíos, algún vecino, que se juntan para llevar a cabo la videollamada. Antes de la pandemia esto no existía porque simplemente no se había pensado, ¿no? Eso, si bien no reemplaza lo presencial, ni mucho menos, sí es algo positivo el contacto con otros familiares y con otras personas allegadas que antes, por una cuestión u otra, no se tenía. Eso en términos generales, esta es la situación que yo les puedo comentar de cómo está hoy funcionando el sistema penal juvenil y en particular el impacto que ha tenido la pandemia. Es decir, que por lo menos en el Instituto Cerrado de Batán, muchas de las actividades continúan desarrollándose, digamos, casi con normalidad. Cualquier pregunta al respecto que yo les pueda facilitar será más que escuchada. Y una última reflexión, que yo la titulé en Mirada de Justicia Dialógica, creación de espacios para repensar el rol del Poder Judicial respecto al encierro. Acá lo primero que tenemos que destacar es que, como lo ha dicho la OMS, en tiempos de emergencia es donde más en riesgo está, digamos, ¿no?, la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad, no solo de los menores de edad, sino de toda la población carcelaria. En este sentido, es muy importante que los organismos externos de control, como lo puede ser el Poder Judicial, los defensores oficiales, los organismos de derechos humanos cuya misión es proteger los derechos de las personas privadas de libertad, ¿por qué no la universidad? Pienso también en la Comisión Provincial de la Memoria como mecanismo del Sistema Nacional de Protección contra la Tortura. Estas organizaciones tienen que estar más presentes que nunca en los lugares de encierro, con todas las medidas de precaución, pero tienen que seguir haciendo, digamos, en las visitas como lo hacían con asiduidad previo a la pandemia, para evitar todo tipo de abusos, porque justamente este tipo de emergencias son las que dan lugar también con mayor frecuencia a una arbitrariedad mayor del poder de quienes tienen poder dentro de las instituciones de encierro, ¿no?
En este sentido, el rol de la Corte de la provincia, por lo menos podríamos llamarlo como cuestionable. Lo que hizo, ni bien comenzó la cuarentena obligatoria, es dejar librado a cada una de las departamentales, digamos, a cada jurisdicción, determinar si hacían o no las visitas institucionales. En el caso de Mar del Plata, fueron suspendidas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo he notado, y esto ha tenido bastante difusión pública, sobre todo en casos de mayores de edad, pero es totalmente trasladable a los casos de menores de edad, es una problemática muy grave, ¿no? Que es que los tribunales superiores, no solo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino también se ve, por ejemplo, en el ámbito de la justicia nacional, han tenido distintas concepciones de cuál es su rol. Es decir, ante esta emergencia, ¿no? Ante una situación de urgencia, una situación de emergencia, ante una situación de incidencia colectiva, que requiere de una rápida y pronta resolución, ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál es su competencia? ¿Cuáles no? Bueno, si uno analiza, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que sucedió con el habeas corpus, que fue interpuesto de forma colectiva por 11 defensores oficiales, y al que se sumó otro habeas corpus interpuesto por el defensor general de Bahía Blanca, y a raíz del cual la casación de la provincia de Buenos Aires tomó una resolución bastante fuerte, ¿no? Teniendo criterios fuertes de baja de la población carcelaria, y a renglón seguido la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, dijo absolutamente casi todo lo contrario a lo que había sostenido la casación, si bien fue delicada. Esto nos demuestra, digamos, que hay distintas concepciones detrás, digamos, de cada uno de estos órganos, ¿no? Que se trasladan también a los órganos inferiores. Bueno, ¿hasta dónde llega la competencia de un órgano, de un juzgado de garantías, por ejemplo, de una cámara departamental ante esta situación? Si hay gravedad, ¿no? Como es el caso de las cárceles, sobre todo de mayores. Esa es y les leo para terminar una breve reflexión sobre esto. A ver, ¿qué es lo que pretendemos, ¿no? Y cómo repensamos el Poder Judicial ante estas graves situaciones que deben ser resueltas con carácter colectivo y de forma urgente. ¿Pretendemos un Poder Judicial pasivo, cuya misión sea exclusivamente la resolución de casos individuales, que otorgue un amplio margen a las cuestiones políticas no justiciables, al que le esté vedado cualquier análisis de razonabilidad respecto a las políticas públicas, que se expida solo a pedido de parte y muy restrictivamente respecto de la inconstitucionalidad de los actos de gobierno, que tenga una visión estricta y antidialógica de las funciones de cada poder del Estado y de las relaciones hacia el interior de los propios tribunales? ¿Pretendemos un Poder Judicial moderado, cuya misión sea la resolución de los conflictos que le son sometidos, que otorgue un apreciable margen a las cuestiones políticas no justiciables, que evalúe con criterio laxo y de mínima intervención la razonabilidad y legalidad de las políticas públicas, que se expida respecto a la inconstitucionalidad de actos de gobierno solo en aquellas situaciones en las que ésta es manifiesta y evidente, que tenga una visión de compartimentos estancos de las funciones de cada poder del Estado, aun cuando habilite ciertos canales de comunicación entre estos, en el que los tribunales superiores, si bien pueden adoptar criterios de actuación a tener en consideración por los restantes, no pueden imponerlos con una óptica amplia e independiente. ¿O pretendemos un Poder Judicial cuya misión principal sea la de garantizar de forma igualitaria la protección de los derechos constitucionales y en particular los de aquellas personas que por cuestiones sociales se encuentran en situación de vulnerabilidad, que tienda a la solución real de las problemáticas, cuya función no se limite solo al análisis de los casos individuales que le son sometidos, sino también a la intervención activa en casos de litigios estructurales y colectivos que buscan la protección judicial de los derechos humanos, que realice el control de razonabilidad y legalidad de todos los actos de gobierno que resulten judicialmente impugnados, que dicte la inconstitucionalidad un de oficio de todo acto que se oponga abiertamente a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, que abra canales de diálogo permanente, tanto con los restantes poderes del Estado como con la sociedad, y entre los tribunales de diversas y mismas instancias, que permita adoptar una lógica de actuación conjunta como verdadero poder del Estado. Yo pretendo este último, un Poder Judicial como verdadero poder del Estado, que no solo resuelva los casos particulares que le son sometidos, sino también que abrogue con carácter general por el cumplimiento de los derechos y garantías protegidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos,
Me parece que Federico se quedó sin conexión, ¿no? Ahí yo... ahí me estoy comunicando con él. Nos había adelantado inicialmente que posiblemente se quedara sin conexión en algún momento. Creo que igualmente estaba ya cerrando. Ahora cuando veamos, tal vez pueda retomar esta última parte que estaba compartiendo. Agradecerles por todos los aportes que fueron haciendo y comentarles también a Francisco y a Luz que en el chat van a encontrar agradecimientos por sus exposiciones. Hubieron algunos comentarios y aportes en el chat. No sé si las personas que les estuvieron haciendo, que en concreto eran Adriana, veo por acá. Después estuvo comentando también María Paz. También había un comentario desde Paraná. Me quedé hablando solo media hora, ¿no? Sí, eso, Fede. No sé si te escribí por privado. No vi nada, Yo creo discúlpenme. que estaba aprovechando para agradecer a quienes habían hecho, se quedó paralizado. Yo hablé media hora, estaba reservado hablando solo. No sé hasta dónde llegué. Estabas leyendo como bueno. qué modelo de justicia, estabas en la última parte, se había escuchado, qué justicia queremos, y sobre tu posición, ¿cuál es la que desearías adoptar? No, está bien. Si querés retomar desde ahí. Leo la última parte y ya termino, así cedemos la palabra a otros, ¿no? Yo estoy a favor de un modelo de justicia fuerte, digamos, una justicia que tienda a la protección de los derechos en forma colectiva, ¿no? Y que entienda, sobre todo, decía yo, ahí les leo el último parrafito, pero que entienda su función política, ¿no? Que no se desentienda de los problemas estructurales del Estado, a eso me refería. Pretendo esto último, un poder judicial como verdadero poder del Estado, que no solo resuelva los casos particulares que le son sometidos, sino también que abrogue con carácter general por el cumplimiento de los derechos y garantías protegidos por la Constitución, ante situaciones graves y generalizadas de violaciones que acarrean la responsabilidad internacional del Estado. Un poder judicial que se haga cargo de la protección activa de los derechos constitucionales, que reconozca aquellas conquistas sociales que han sido positivizadas al máximo nivel y que no obstante de ello no se efectivizan. Un poder judicial con tribunales superiores fuertes que garanticen el respeto de la Constitución como la seguridad jurídica, a partir de claros criterios interpretativos que tiendan a la protección de las personas. Un poder judicial que comprenda el carácter político de la función que ejerce. Un poder judicial que se robustezca en tiempos de emergencia. Un poder judicial que tenga en consideración y valore para resolver la realidad que nos rodea. Un poder judicial que sea consciente de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad y de su impacto en el acceso a justicia. Bueno, estas eran un poco algunas ideas que me llevaban a pensar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo, quizás me extendí un poquito más de lo que pensaba, así que estaría bueno que nos podamos escuchar. Sé que hay muchísimos operadores de justicia, pero también muchísimos licenciados en trabajo social, muchísimos profesionales de distintas disciplinas, muchísimos trabajadores, muchísimos estudiantes, así que bueno, agradecer la participación de todos y bueno, me quedo a disposición a la escucha de las intervenciones que sigan. Muchas gracias. Gracias a vos, Fede, por todas tus reflexiones y sobre todo por la actualidad de lo que nos comentabas. Están habiendo algunos intercambios. María Fernanda Saumel continúa las reflexiones de Fede, no sé si quiere que lo lea, si quieren que lo lea, dice: un poder judicial que articule y gestione bajo el prisma de exigencia de un Estado social y democrático de derecho, un poder judicial activo, que pese a que no ser contramayoritario por esa razón, lleve y eleve la voz de los más vulnerables en el marco del ejercicio dialógico. También estaba tomando la palabra, no sé si quiere presentarse, Verónica, que es directora de la Escuela Primaria de Ituzaingó, que funciona en una unidad penitenciaria. Verónica, si querés presentarte y tomar la palabra, podés hacerlo prendiendo el micrófono. Y si no, me das permiso y también leo tus palabras. Y quienes deseen hacerlo, si quieren, pueden ir prendiendo los micrófonos de manera ordenada y vamos haciendo circular.
y si queremos comentar alguna, o hacer algún aporte personal, profesional, y si no también algunas consultas o intercambios con los panelistas, es la oportunidad, podemos darnos un ratito para poder hacerlo. Pedirles disculpas a las personas que se quedaron afuera de la actividad, ahora somos 93 y podrían ingresar. Cuando pensamos la actividad pensamos que se iban a poder incorporar cuantas personas quisieran, pero bueno, si conocen a alguien que se quedó afuera, seguramente vamos a estar subiendo este encuentro o la grabación a algún canal de YouTube o alguna plataforma para que podamos compartir todos estos intercambios. Hola, Luzmila. Habla Verónica. Buenas. Muchas gracias a todos por dejarme participar. Yo soy directora de la Escuela Primaria de Adultos 706, que funciona en la unidad penitenciaria número 39 de Ituzaingó. En épocas de pandemia, obviamente que es muy difícil la continuidad pedagógica y garantizar el derecho y el acceso a la educación. Pero bueno, no bajamos los brazos desde las escuelas, intentamos hacer lo mejor que pudimos. El acompañamiento desde la provincia y desde Nación llegó tarde porque está recién llegando en estos momentos los cuadernillos famosos que tanto se publican. Mi escuela en lo personal había preparado unos cuadernos, Gloria, pobres, de la hoja finita, que llegó a los pabellones. Nosotros nos venimos organizando yo hace 10 años que soy directora de esa escuela, hace los 10 años que estoy que venimos organizando una especie de tutor de pabellón, que sería como un delegado, que representa a los estudiantes de los pabellones. Es un nexo directo entre el pabellón y la escuela. Saltamos así al servicio penitenciario, pero no por saltar y desconocer, sino que para que un par me parece que resuelve mejor que el servicio. Las entrevistas y el modo de llegar a la escuela siempre por ese compañero detenido que muchas veces no es estudiante, que después se termina sumando a cualquiera de las propuestas de la unidad. Y ese tutor, nosotros le llamamos tutor educativo, todos los tutores, los 11 tutores tienen teléfonos celulares, están en contacto conmigo, y después el resto de los estudiantes que fue sumando celulares en sus celdas y la familia pudo acercarlo, están en contacto con sus maestras y llevan una continuidad pedagógica. Más o menos el 60% de nuestros estudiantes, que son 166 de matrícula en total, están trabajando y recibiendo actividades como cualquier estudiante de cualquier otra escuela. No con el uso de sus cuadernillos. No se usan los cuadernillos. Nunca nos llegaron. Nos habían llegado de primaria de niños y no, tampoco los usamos porque es una falta de respeto, no sé, el material que no está pensado para un adulto, y menos en contexto de encierro. Así que esa es mi experiencia, es difícil. Por suerte tengo la posibilidad de trabajar en la unidad penitenciaria y tengo el apoyo de los directores de la unidad, de los subdirectores. Tengo encuentros cada 15 días, me permiten el ingreso y nos encontramos con los tutores y a veces retiro tareas, pero como ya el contacto es más por WhatsApp, ni siquiera necesito eso. Después voy a compartir un par de videos que hicimos por el 25 de mayo, ahora estamos armando por el 20 de junio. Ellos organizan en los pabellones una mesa de trabajo, le pusimos el nombre mesa de trabajo, donde, bueno, se corta la música por ahí por una hora y media, y se juntan todos a trabajar y a simular por ahí el espacio de la escuela. Trabajan juntos con otros, que es lo que necesitamos. Así que bueno, esta es más o menos nuestra experiencia y cómo lo venimos llevando a cabo. Es difícil, sí, pero no imposible. Creo que es muy importante también el compromiso. Yo estuve en reuniones a veces con otros directores y como que faltaría a veces, siento como más el involucrarse en esto, pero bueno, ya de a poco se irán modificando. Para esta situación no nos preparó nadie, a todos nos tomó así de la nada, pero bueno, vamos sacando herramientas para poder garantizar de verdad el acceso al derecho a la educación. Obviamente que calculo que no es lo mismo en todas las unidades, la unidad donde yo trabajo es chica, los pabellones son chicos, sí, está superpoblado como todas, y la realidad de salud, alimentación y todos tampoco son las óptimas. Pero bueno, desde la escuela intentamos hacer esto, y después estamos en contacto para otras cosas que les están pasando, y buscando abogados conocidos que nos ayudan.
En nuestra unidad está muy presente justicia restaurativa, con el doctor Andrés López, y estamos siempre ahí con él. Ahora conseguimos una sociedad de fomento, nos prestó una máquina de coser, hicimos un proyecto de cuidado de la salud y están cosiendo barbijos para que todos los muchachos que trabajan en la unidad puedan tener su barbijo y salir a trabajar. Así que bueno, estamos ahí activando la unidad desde la escuela. Así que bueno, eso quería compartir con todos ustedes. Un abrazo grande y bueno, sigo escuchando. Gracias, Verónica. Muy interesante cómo vienen trabajando y un poco atándonos a las palabras que compartía Luz, siendo creativos y creativas en cómo adaptamos nuestro trabajo o cómo lo sostenemos en el marco de la pandemia. A ver si hay alguien más o si no, vayan tomando la palabra. Yo mientras voy a ir rastreando si alguien compartió o dijo algo por el chat. Si querés cuento un poquito, te estoy hablando desde Paraná. Bueno, yo soy Ana Ferreira, soy egresada de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, así que un gusto estar con coterráneos. Bueno, hace 3 años que vine a vivir por cuestiones familiares a Paraná, y tuve la oportunidad, yo digo, me siento agradecida de poder haber tomado horas en ambas escuelas de las cárceles acá de la ciudad de Paraná. Porque las escuelas de la provincia de Entre Ríos funcionan como cualquier otra escuela, en el sentido de que la forma de tomar las horas es por concurso, lo que se llaman horas a concursar como cualquier otra escuela. Yo digo esto porque a mí me sorprendió, entre comillas, la situación, ya que yo en su momento, hace ya unos 10 años, había tenido la posibilidad de hacer suplencias en la cárcel de Batán, como profesora de historia, ya que una de mis profesoras, que se encarga en la Facultad de Humanidades de hacer la parte de las prácticas, ella sigue trabajando aún hoy en la cárcel de Batán. Y bueno, por eso digo que a veces hay muchas diferencias, cuando uno sale de la provincia de Buenos Aires se da cuenta también la cantidad de diferencias que hay, con respecto a cosas como esa. Yo nunca había pensado que las horas para tomar en la cárcel, acá en la ciudad de Paraná, como en cualquier otro lugar de Entre Ríos, son de esa misma forma, abiertas. Cualquiera de nosotros nos podemos presentar y ese día, con la credencial de puntaje que tenemos, el que tiene mayor puntaje, obviamente se queda con las horas. Luego quiero decirte que son muy distintas las dos cárceles. La cárcel de mujeres es una cárcel pequeña, en realidad hay mujeres que vienen de casi toda la provincia, también hay mujeres que vienen de fuera de la provincia, y mayormente son por temas de drogas que las mujeres están allí. La matrícula en la cárcel de mujeres, en la escuela de la cárcel de mujeres, es muy pequeña. Por ejemplo, yo en segundo año, que tengo la materia historia, cuenta con 5, teníamos 6, pero justo ahora una de nuestras estudiantes se fue, así que muy contentas estamos porque hemos tenido la suerte de que algunas de ellas, a través obviamente del tema de la pandemia, se le ha permitido a algunas retirarse a lugares, porque algunas tienen hijos pequeños y bueno, se fueron de la cárcel. Y bueno, con ellas podemos hacer un seguimiento total de las actividades. Nosotros no usamos acá los cuadernillos porque digamos, la provincia no ha hecho de contexto de encierro. Así que todos nosotros hicimos las actividades, en general en la escuela de mujeres las imprimimos nosotros, cada uno, vamos a la casa de la secretaria, que es la encargada de recoger todo, y la que es el nexo para dejarlas en el penal. Y así que tenemos realmente hasta el momento unas 8 actividades perfectamente realizadas, estamos muy contentas con todo lo que se ha podido hacer, hemos tratado de fortalecer este vínculo, en general ellas, sobre todo las alumnas de segundo y tercer año, que acá son escuelas de secundarias de jóvenes y adultos,
ya nos conocemos, ¿no es cierto?, del año anterior. Es más difícil por ahí con la gente de primer año, obviamente, porque no teníamos prácticamente vínculo. Al comienzo de la pandemia hemos empezado las clases hacía muy poco. Y en cuanto a la escuela de varones, bueno, ahí sí que estamos todavía bastante mal, en el sentido de que allí tenemos una población carcelaria de más de 900 personas, es muy difícil llegar a los pabellones, hemos entregado todas las actividades, pero hemos tenido ahí sí a lo sumo un 50% de devolución. Es muy difícil, porque quiero decirte que acá, a diferencia de lo que estoy escuchando en Provincia de Buenos Aires, nuestros estudiantes no tienen acceso a ningún celular. No podemos trabajar con WhatsApp, eso es imposible. O sea que todo lo que tenemos que hacer es imprimir nosotros. En la cárcel de varones, el área educativa, que sería como un nexo que tiene entre el servicio penitenciario y nosotros, es la encargada de imprimir los trabajos. Pero también es bastante complicado porque imprime todos juntos, entonces los estudiantes después cuando devuelven todos juntos, es un lío pasarnos entre nosotros después para hacer las devoluciones, de las pocas devoluciones que nos llegan. Así que bueno, estamos esperando ver cómo solucionar todo esto. Yo digo que en la cárcel de mujeres no hay problema, pero en la de varones es más complicada. Sobre todo porque no tenemos forma de llegar en forma virtual de ninguna manera. Y también allí trabajan, obviamente, algunas facultades, porque hay carreras que los chicos siguen, y las chicas también pueden seguir. Así que bueno, ya me callo y agradezco la oportunidad de conocer a parte de personas de la ciudad donde he nacido. Así que, bueno, muy agradecida. Hasta luego. Gracias, Ana María. Muy interesantes tus aportes para poder analizarnos en términos comparativos, ¿no? Como las situaciones entre las diferentes provincias. En un momento se fue Francisco, ahora lo recuperamos, así que si quieren va a poder responder algunas inquietudes que tengamos. Si les parece, podríamos ir haciendo las últimas preguntas o los últimos aportes, así nos extendemos más de lo pensado. Y quienes quieran tomar la palabra, adelante. Lu, ¿podría hacerle una pregunta a Federico? Obvio. Perdón que no prenda la cámara, estoy del celular y no me funciona. Quería preguntarle a Fede, primero que nada, bueno, ¿qué opina con respecto al hecho de que no se haya hecho efectivo el uso de celulares en el centro cerrado? Ya que por lo que tengo entendido, las videollamadas que incluso Fede nombra únicamente se dan los días lunes y martes, y los fines de semana lo que pueden hacer es acceder al teléfono fijo del centro. Y después, por otro lado, si se lograra la implementación, si no considera que esto podría ser un avance, que con la regulación necesaria, pero que ya quede, digamos, que sea independiente a la situación de aislamiento que estamos viviendo, y si no podría ser un avance en las condiciones de detención, también siguiendo esta línea, ¿no?, de que a escasos metros en la unidad penal se autorizó, creo que hay más de 650 celulares blanqueados, y el centro, con una población tan pequeña, igualmente se sigue resistiendo, por así decirlo, a estos cambios. Gracias, Facu. Primero, las videollamadas, por lo menos en Mar del Plata, se hacen los lunes y martes, como vos decís, desde el celular oficial del director. O sea, privacidad y todo eso, olvídense. Eso por un lado, marcar eso. Segundo, ha habido grandes reticencias de parte de los operadores, digamos, para que se implemente el tema de los celulares en todos los institutos de la provincia. ¿Hay razones válidas para eso? Seguramente hay muchas razones válidas. Es un tema bastante delicado el uso de los celulares, a mi criterio personal, de forma liberada, ¿no? Es un tema delicado. Ahora, lo que no puede pasar es que los niños estén en peores condiciones que la mayoría de edad. Ahí habría que encontrar algún tipo de equilibrio. Me consta que desde el organismo provincial, muchas veces por ahí la política de las autoridades
no coincide o no va de la mano con las prácticas concretas en cada una de las instituciones. Y por ahí es un poco eso lo que ha pasado con ese tema. Como les comentaba, desde el organismo a mí lo que me dijeron ayer es que hay 30 celulares, estamos hablando de una población de 500 personas, les decía yo, que se van a repartir entre los distintos organismos ahora, perdón, en los distintos institutos. No sé bien cómo lo van a manejar, y sé que van a sacar, porque habían sacado un protocolo de uso de celulares, pero sé que la semana que viene seguramente van a sacar uno con algunas modificaciones. En la práctica no está funcionando en ningún lugar de la provincia el uso del celular por cada uno de esos. Acá está Paz, que es una gran defensora del conurbano, que por ahí nos podría comentar un poco la situación allá, para interiorizarnos. Y lo segundo que vos comentás, coincido 100%. Por supuesto que es un avance y no se puede retroceder. Todo lo que sea un avance hay que mantenerlo. Esto es como en el día a día de nuestro trabajo como operadores de justicia. También hemos tenido un avance respecto a todo lo que es la cuestión tecnológica y vino para quedarse. Esto de la videollamada también vino para quedarse. Yo creo que el único motivo por el cual no se realizaba es porque no hubo el ingenio suficiente de parte de nadie para pensar esto. También la emergencia nos puso en el tapete en muchas prácticas que de un día para el otro se vieron modificadas, y bueno, y vemos cómo sobrellevarlas. Los golpes así de un día para el otro a veces nos sirven, digamos, para cambiar prácticas que nosotros pensamos que son incambiables. Fíjense, por ejemplo, pienso en la justicia penal, cómo hemos modificado también la conducta y cómo podemos estar trabajando ahora casi 100% virtualmente, ¿no? Así que sí, vino para quedarse y hay que garantizarlo de alguna manera. Así que bueno, gracias Facu por la inquietud. ¿Puedo hablar un minutito? Sí, Paz, sí, ella es Paz, que es... ¿Cómo andan? Gracias. No, y lo que decís, a ver, tenés razón con relación a que los celulares en las unidades penitenciarias las tienen los adultos y los menores, los jóvenes en conflicto con la ley penal no los tienen. No los tienen a veces porque la familia no tiene la posibilidad de llevárselo, por el traslado, como dijiste vos, muchas veces la mayoría de los institutos están en La Plata, y lo que logramos individualmente es pedirle a cada juez, en cada caso particular, que le autorice, si la familia le llevaba o le facilitaba un teléfono, a que se comunique, y eso le daba más tranquilidad. Pero nos ha pasado de chicos que están en comunidades terapéuticas, internados, digamos, por una problemática de drogas o temas psiquiátricos, y en ese caso es muy estricto, ¿no?, el tratamiento, y únicamente hay determinados momentos en los cuales pueden comunicarse con los familiares. Pero, ¿cuál es lo positivo para mí de esta cuestión de comunicarse con el afuera? Lo veo, porque más allá de que yo soy defensora penal juvenil, doy hockey en la cárcel, en la 47 de San Martín. Se nos planteó esta disyuntiva de íbamos todos los viernes. Bueno, ¿cómo hacemos para no perder el contacto y seguir? Y empezamos gracias al aporte del servicio penitenciario, que pone su propia computadora para comunicarse para comunicar con nosotros. Todos los viernes tenemos encuentros que son lúdicos, pero no el mismo juego que habíamos planteado, pero eso es posible un poco por lo que estabas diciendo vos, Federico, del Poder Judicial que necesitamos, ¿no? Es esto de empezar a involucrarse desde el lugar que nos toca a cada uno, en qué puedo dar. Poder Judicial, comunidad, facultad, esa es la clave, de que hoy la cárcel, lo dijo muy bien al principio, empecemos a hablar de la cárcel, no solo de la educación, sino de todo. Y en el lugar empezar a construir puentes. Y esos puentes los construimos entre todos, no es solo Poder Judicial, o no es solo Poder Ejecutivo, es en conjunto. Y hay que derribar muchos prejuicios para eso. Hay gente muy valiosa en el servicio penitenciario también, como también en la justicia hay gente muy valiosa, y creo que este empuje de gente joven que empieza a cuestionarse, que empieza a preguntarse, es fabuloso, porque nos lleva a precisamente a cuestionarnos, es decir, ninguno de nosotros tenemos, por más que tengamos el cargo que tenemos, la verdad absoluta. Y
Entonces, replantear, tienen un celular, tienen una computadora, y esto es un acceso a tantos derechos, a tanta... una de las chicas que están en el programa de Cuida la Bocha me decía, porque ahora yo puedo saber mi hija que está estudiando, y qué le pasa y qué no le pasa, y esa cotidianeidad que se pierde por el encierro, de poder vivirlo. Entonces es el acceso a la educación, el estar cerca de la familia, que pueden estar más tranquilos, por eso con una regulación, como bien decía Fede, me parece que todo es posible, pero bueno, hay que generar consensos y tender puentes. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, María Paz. Para seguir sumando intercambios, hay algunos aportes desde La Pampa, también que se suman, ¿no?, a las diferentes miradas de Paraná. También veía que hay algunos compañeros y compañeras de Perú, nos escribían también por privado que estaban participando de Paraguay, así que nos ponemos muy contentas y contentos de las diferentes participaciones, las diferentes pertenencias. Me parece que nos permite, a partir de estos intercambios, pensar, bueno, hacia dónde nos dirigimos y qué es, cómo podemos aportar o cómo queremos que sea la cárcel y todos aquellos organismos que trabajamos en la cárcel o que nos vinculamos con la cárcel. Si les parece, podemos hacer un último intercambio más, y ya estamos cerca del cierre. Por mi parte, invitarles, porque también uno de los temas que se mencionaron, y aprovecho para meter chivo, era consumos. La semana que viene, a este mismo horario, desde los dos espacios, les invitamos a una actividad. No sé si, Nati, me estás escuchando y querés comentar muy brevemente cómo estábamos pensando esa actividad, como para invitarles, y si no, yo les leo. Hola, sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, sí, invitarles el día 24 de junio a las 15:30 horas vamos a realizar una actividad hablando del consumo, y en el marco de la campaña Acompañe y no castigue, por el día 26 de junio, así que por las redes de la Secretaría en estos días seguramente estaremos invitando también y difundiendo, pero van a estar participando de la actividad, bueno, Gabriel Bombini, que lo veo por ahí, Graciela Tausé de la Asociación de Intercambios, también la Asociación Canabicultores de Mar del Plata, y Roberta Ramos, que es una terapista ocupacional que trabaja en la temática acá en la ciudad de Mar del Plata. Gracias, Lu. No, nada, gracias a vos, Nati. Sí. No, quería hacer un comentario. Primero, bueno, agradecer, la verdad, a los expositores por la claridad, Luz, Federico, y Francisco también, aprovechar para saludarte. Hace tiempo que no nos cruzábamos, ahora por lo menos por esta pantalla podemos cruzar un ratito. No, a mí me quedó, digamos, la impresión que hay una idea que se replicó, que es que en el marco de la excepción obviamente se recortan derechos, y el derecho a la educación, digamos, obviamente requiere una serie de presencias, contactos y acciones que durante la pandemia quedan suspendidos. Y desde ese punto de vista, la intervención de Paz, que hablaba de alguna manera de la construcción de redes, la idea de Luz que mencionó, bueno, pensar alternativas, estrategias, tratar de ser ingenioso. En este sentido, me parece que hay mucho por trabajar, porque digo, alguien comentaba por ahí que por ejemplo, espacios como el centro de ingreso que existe en Mar del Plata no existen en otros lugares, la difusión de comunicación a través de celulares no es tan sencilla en todos los lugares, en algunos lugares ni siquiera se problematiza, ¿no? Creo que en Paraná comentaban eso. A mí me da la impresión que de alguna manera es interesante, y aprovechando este debate tan plural desde el punto de vista de las posiciones que cada uno trae, pero también desde los lugares geográficos que cada uno viene, pensar de algún modo también en fijar algunas prioridades, ¿no? Digo, en este sentido, Francisco hizo una referencia bien puntual al padecimiento especial que significa el encierro, el padecimiento muy específico que significa para los jóvenes,
y mucho más específico que significa el encierro punitivo para los jóvenes en el contexto de pandemia. Creo que habría, digamos, de alguna manera que tratar de pensar algunas prioridades muy, muy concretas en términos de derecho a la educación y empezar también a hacer las reclamaciones en una acción de red, como se mencionaba recién, porque realmente el tiempo pasa y los padecimientos se multiplican y las restricciones de derechos que vienen por la excepción pueden solidificarse, ¿no? Como Facundo y Federico reclamaban lo contrario, que se consoliden algunas prácticas, parece que pueden ser también, se puede dar lo contrario, ¿no? Que las prácticas restrictivas en las que se consoliden, y esto es bastante frecuente en las emergencias o en las excepciones. Yo digo, tiro esta idea como para reflexionar un poco en conjunto, y no sé, Francisco, si en particular vos pensás algunas líneas prioritarias para trabajar en el campo de la educación, que conocés también y hace tiempo venís trabajando. ¿Qué se puede hacer Bien. concreto? Sí, mirá. Yo creo que tenemos que tomar noción de esta excepcionalidad, porque va a ir y venir, digamos. La excepcionalidad va a tener fases, va a haber momentos que vamos a poder entrar a la cárcel, con trajes seguramente, con muchos protocolos y demás, y por otro a veces no. Cárcel, digo, como lugar de encierro, ¿no? Lo que siempre se con prioridad es tratar de no perder el vínculo con los estudiantes. Digo, para nosotros lo que más nos dificulta es eso, cómo vincularnos sin mediación de la autoridad penitenciaria, en nuestro caso, digamos que no medie la autoridad, no por la cuestión, digamos que uno puede sospechar, que filtran cosas, no, sino directamente porque la relación pedagógica es con el estudiante, sin nadie en el medio. Entonces, la prioridad sería cómo pensar una vinculación en este tiempo de excepcionalidad, con este encierro, por dónde iría, qué grado de vinculación, y a la vez también meternos en la cuestión curricular. No queda otra, digo, a nivel universidad, a nivel educación secundaria, primaria de adultos, talleres y demás. ¿Qué vamos a trabajar ahora que no podemos entrar? ¿Qué le vamos a ofrecer y a pedir también? Porque también está este criterio de evaluación, ¿no? Uno evalúa siempre con la idea de que está presente en el aula. Ahora que no hay aula, cambia la lógica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que pensar estas prioridades, primero de cómo vincular, cómo fortalecer el vínculo si lo hay, y si no hay, cómo establecerlo, con la menor mediación posible de las autoridades de la seguridad, porque justamente el vínculo pedagógico tiene que estar libre de ello. Cómo crear canales. Y lo segundo, me parece esto que decía recién el compañero, hace un ratito, qué cosas tienen que perdurar a partir de esta pandemia. Digo, esto de la cuestión de internet, la cuestión de accesos celulares. Yo me acuerdo que hace 5 años atrás escribíamos sobre el tema de internet, del uso de internet en la cárcel, y en verdad es un problema, digo, en términos de calidad educativa también. Digo, porque es un no acceso y no uso de esa herramienta, y también estamos egresando estudiantes de los niveles primarios, secundarios, también de la universidad, con un manejo nulo o rudimentario del uso de Internet en el tema formativo. Entonces también me parece que ahí hay que ver qué otras cuestiones pueden quedar, digo, más allá de los protocolos sanitarios y demás, también esto tema de lo comunicativo, ¿no? Ahí, y esto de prevalecer siempre la vinculación. Yo creo que va por ahí, tanto con las familias, y también me parece que la tercera prioridad, pero no por orden, sino porque se me va ocurriendo ahora, es cómo rescatar la palabra de los estudiantes. Porque hay algo que tuvo claro, más claro que nadie, cuando empezó la pandemia, los primeros que dijeron no queremos que nadie entre,
que no entren nuestros familiares, fueron los detenidos. No hubo nadie que vino y dijo, bueno, ahora no entra nadie más. No. Los mismos detenidos dijeron, no queremos que entren nuestros familiares para que no se contagien o no nos contagiemos nosotros. Bueno, digo, me parece que es muy valioso esa lectura que hacen como colectivo y que tenemos que estar atentos también a eso, a ver que ellos también como pueden aportar su mirada en esto de las prioridades. Gracias, Francisco. Creo que es un debate que por parte de quienes desde las gestiones universitarias pensamos proyectos de extensión en contextos de encierro que nos venimos dando. Por ejemplo, la semana pasada compartía una mesa con los compañeros, no sé si habrá alguien del CUSAM, y que hablaban sobre, bueno, hay internet, pero tienen acceso a solamente a determinadas páginas. Creo que una de las cuestiones que podemos pensar o que podemos tomar o de las que nos podemos apropiarnos o de las que podemos apropiarnos que nos deje la pandemia sea esto, ¿no? La conectividad y el acceso a internet como un derecho también de las personas privadas de libertad. Si les parece, para ir cerrando el encuentro, les leo muy brevemente algunas ideas que coincidían con los aportes de María Paz, de la necesidad de tender puentes y acordar. Compartían también las compañeras de La Pampa, si mal no recuerdo haber leído, la necesidad de recurrir al Servicio Penitenciario Federal para hacer llegar el material. Creo que tiene que ver con esta idea que empezaba a circular, ¿no? De ser estratégicas o creativas y tender puentes, un poco bien también en esa línea. Hoy nos estuvieron acompañando diferentes trabajadoras y trabajadores del Centro Cerrado de Menores de Batam, los estaba viendo que nos estaban acompañando ahí en la pantallita, y tomar también las palabras de Natalia Tirrelli, que nos está acompañando también en otros encierros. Además de acompañarnos en el primero, dice, los jóvenes deben tener acceso al uso de celulares, es un derecho, y es necesario para poder tener acceso a la educación, no solo para lo social, hoy es fundamental para la vida misma. María Elena de ATE dice, trabaja, a María Elena la había visto hace un ratito, por eso también la mencionaba, que trabaja en el Centro Cerrado de Batán. Sí, perdón, no sé a quién estoy tapando, que quiera tomar la palabra, y si les parece podemos ir cerrando con este aporte. Bueno, si nadie habla, me saludo rápidamente desde La Pampa, que estamos escribiendo y ahora hablamos por acá. Tenemos ganas de hablar las mujeres de La Pampa, hoy nos sumamos mucho. Pero bueno, un poco adherir a lo que decía, la que estaba escribiendo Vanessa, la coordinadora acá de contextos. Yo actualmente estoy como directora en la escuela que se encuentra dentro de la unidad penitenciaria número 4, pertenece al Servicio Penitenciario Federal, y es una cárcel de hombres. Y queríamos destacar justamente esto, que en esta época de aislamiento, que no podemos estar ingresando a la escuela, es el servicio el que está repartiendo en los pabellones los trabajos que están haciendo los docentes de manera arial en secundario, y también los docentes de primario de alfabetización. Por suerte siempre teníamos esta incertidumbre de qué está pasando en ellos, si los leen o no los leen, si hacen y demás, anímicamente cómo estarán, porque tampoco tienen visitas familiares más que por videollamadas por Zoom, pero bueno, nos brindaron un espacio por Radio Nacional para justamente poder generar ese lugar de encuentro, así no sea físico, pero bueno, tener un espacio para fortalecer el vínculo con los estudiantes. Así que bueno, saludo, agradezco a todos, me encantaron realmente las exposiciones, a Escarfó lo hemos tenido acá en La Pampa también, que fue un lujo, un placer, así que bueno, saludo a todos los colegas de todas partes del país. Bueno, muchas gracias por estos intercambios. Esperamos volver a encontrarnos para seguir reflexionando juntos y para la próxima poder contar con las voces, un poco como nos proponía Francisco, contar con las voces
de las juventudes o de las personas o de otras personas privadas de libertad, como estuvimos haciéndolo para la primera edición de Otros Encierros. Pero bueno, esperamos seguir encontrándonos para seguir reflexionando, proponiendo y trabajando en conjunto y de manera articulada. Saludarles, si alguien más quiere tomar la palabra, yo por lo pronto me voy despidiendo y agradecerles a Francisco, a Federico, a Luz, a los compañeros del Grupo Crítica Penal que nos estuvieron acompañando hoy también, a las compañeras de la Secretaría de Extensión de la FACU, y a quienes participan de proyectos de extensión, en concreto en el Centro Cerrado de Menores, que les estuve viendo, estaba Susi por ahí, estaba Gaby Guerra también la estaba viendo. Ludmila, sí, disculpa, sí. Había un chat que había escrito María Elena y no lo terminaste de leer. Iniciaste y no terminaste, porque bueno, ella trabaja ahí todos los días en Batam. Me parece interesante su palabra. Ay, a ver, que lo perdí, es verdad, lo había empezado a leer y lo perdí. María Elena, trabajo, si querés María Elena, obviamente tomá la palabra y cerramos con vos. Yo mientras voy leyendo, dice, trabajo en el Centro Cerrado de Batán, la salud es un derecho, pero cuando no hay médicos, y solo una enfermera, ya que otros 2 son estudiantes de medicina, los docentes del organismo realizan sus talleres, los módulos de los pibes los ayudan los asistentes, al no tener computadoras se complica la tarea informática. Por ejemplo, es difícil cuando los derechos más simples son vulnerados. María Elena, si querés profundizar y si no, como sentite libre de hacerlo. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, gracias por la invitación. Yo sí trabajo en el Centro Cerrado hace muchos años y la verdad que venimos luchando con un montón de vulneración de derechos hace muchísimo tiempo y esta pandemia la verdad que sí, los ha incrementado, porque si bien hace mucho tiempo, como nos pasa a todos en la familia, que no vemos a nuestros seres queridos, imagínense estos pibes que hace tanto tiempo que están encerrados y más así hablando por teléfono, si bien hablan por teléfono todos los días y tienen sus videollamadas 2 veces por semana, se nota en lo cotidiano la tristeza que tienen de ver a sus seres queridos, ¿no? Lo que decía el doctor Alde con respecto a esto de que los docentes hacían los módulos con los chicos, yo lo ponía ahí en el texto, que en realidad, si bien en los primeros días sí lo hacían, ahora los pibes dependen de nosotros, los trabajadores, que tengan la buena voluntad de sentarnos a explicarle. Por ahí uno entiende más de informática, el otro de matemática, el otro de lengua, y así es como van subsanando, digamos, el poder hacer los módulos, ¿no? que le traen de educación. Yo no lo veo mal tampoco, porque digo, tenemos esa conexión con los pibes como para poder ayudarles, y la verdad que tienen ganas de sentarse a hacer los módulos y tienen ganas de terminarlos, y cuando viene la profe Marisol de entregárselo, por ahí se preocupa de decir, uy, no me ayuda a hacer esto porque tengo que entregarlo. También yo veo esa buena predisposición de los pibes, más allá de en la situación de que están de encierro, de no poder ver a sus familiares, de un montón de cosas, pero bueno, es lo que nos está tocando pasar, y lamentablemente ellos son los que más sufren, ¿no? Porque están ahí privados de la libertad y encerrados. Pero bueno, desde ya les agradezco esta invitación, la verdad que me parece sumamente interesante estas reuniones. Para mí son
formativas, y bueno, a muchos los conozco, otros no, pero bueno, desde ya muchas gracias. Gracias, María Elena. Saludarles entonces a todos, muy interesantes todos los aportes y las diferentes miradas. Creo que nos quedamos pensando para seguir trabajando y seguir encontrándonos. Acá estuvimos teniendo algunos intercambios también por mensajitos privados con Chile, con Paraguay, además de las compañeras que se fueron sumando, y bueno, y veía arriba también de Perú, que fue más público, para quienes no pudieron verlo. Muy interesante es poder pensar desde las diferentes experiencias sobre una misma temática. Así que bueno, agradecerles nuevamente a Francisco, Federico y a Luz por acompañarnos, y a todos por participar. Nos vemos pronto. Gracias, Ludmila, gracias a todos. Los saludo a la distancia. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Francisco. Chao. Chao, hasta luego.